El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. ¿Cuántas personas cargan un log? En Génesis 12:1 Dios le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Y la Biblia dice, y Abraham obedeció. Pero en esa obediencia, sin entender, llevó a Lot. Ahora viene a mi memoria un mensaje que mi esposa escribió. Mira el lugar donde estás hacia el norte. Hacia el norte, siempre el norte indica el futuro, lo que tenemos por delante. El sur es lo que hemos dejado atrás. Al oriente y al occidente es cuando te anchas, te amplías. Volvamos al tema. No basta solo con obedecer. Y quiero que me prestes atención. No solo porque te estoy diciendo, sino porque no basta solo con obedecer. Si una persona está en una religión X y en esa religión le han puesto unas normas, no hagas, no digas, no mires, no oigas, la persona obedece. De hecho, una de las religiones indica a la persona que si pasa por un cementerio, por una iglesia o por algún lado santo, se debe persinar. Y la persona lo hace. Persinar es hacer la cruz. Hacen la cruz. Arriba, abajo, a un lado, al otro lado. Y la hacen en su cuerpo, como santificándose, como persinándose. Otros creen que obedecer es hacer obras de caridad. Y todo eso está muy bien. Pero si tú no entiendes el pedir de Dios que te hace de Él al tú, si me hago entender, el pedir de Dios de al tú, a usted que me ve, de dejar tierra, parentela y casa de tu padre. Muchos creen que el obedecer es hacer. Y hacer por hacer. Sin entender que la fe en Dios desata obediencia. Cuando tú escuchas el mensaje y atiendes, empiezas a obedecer. Pero si el cristiano no entiende que ya su vida no depende de las circunstancias, aunque muchos han causado circunstancias de rupturas matrimoniales, porque abren puertas. Muchos han causado rupturas económicas porque abren puertas. Muchos han causado problemas en el trabajo, en todo lado, porque abren puertas. Pero es que estoy obedeciendo, pero no estás entendiendo. Dios no te está pidiendo que te vuelvas una persona que mire la letra y te ajuste. No, Dios te pide que empieces a creer en Él. No podemos mirar las circunstancias como algo para poder actuar. No, actuamos en fe sin mirar las circunstancias porque obedecemos a Dios, porque sabemos que poderoso es Dios para sacarte del lugar donde estás. Pero tú llevas tu lo. Tú llevas tu lo. La fe desata obediencia y esta nos hace actuar de acuerdo a lo que Dios pide. ¿Qué Dios pide de ti? Obediencia. Y esto nos muestra que la persona
que ha cumplido y que estamos en el nuevo pacto, Cristo anduvo en obediencia. Si tú lees la Escritura, Mateo capítulo 3, versículo 15, dice la Biblia, Jesús les contestó, no me lo impidas ahora, porque es necesario cumplir con todo lo que Dios quiere. Entonces Juan estuvo de acuerdo. Recordemos que Juan evidenció que Jesús era el Cordero de Dios. Y cuando viene el Señor Jesús a ser bautizado por Juan, Juan dice, no, tú eres autoridad, tú eres Dios, ¿por qué me debo someter y hacerte el bautismo? Y Jesús le dijo, porque hay que cumplir obediencia. Cuando tú andas en lo que Dios pide, andas en obediencia. Pero esa obediencia no está supeditada al temor. Y es que si no hago esto, me viene esto. Muchas personas uno le dice, mira, tú estás desatando a tu vida XX. No me jate, me desato, no recibo. No, es que tú no necesitas ni desatarte ni recibir porque ya estás atado. Y un ministro evidencia lo que te está pasando. Y te da la radiografía. Pero eso no quiere decir que te estamos atando. No. Te estamos diciendo porque hay que reconocer el pecado para podernos apartar de él y alcanzar misericordia. Cuando tú vas a la cruz, tú no vas como uno bueno. Tú vas reconociendo que hay un alejamiento entre el hombre y Dios por causa del pecado. Y ese alejamiento pone una barrera entre Dios y nosotros. Alguien dirá, pero es que yo no hice nada. Yo no fui el que estuve en el huerto del Edén, yo no pequé. Pero la raza humana quedó consumida bajo esa desobediencia, bajo ese pecado. ¿Por qué te es más fácil hacer todo lo malo que hacer lo bueno? Entonces, el Señor dice, es necesario, o sea, se somete a la obediencia, cumplir, anda en fe, todo lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué se dice de él? Filipenses 2.8. Filipenses 2.8 dice, y en su calidad humana se humilló. Todavía más, pues se hizo obediente hasta la muerte, la ignominiosa muerte en la cruz. Se lo traigo de la Biblia castellano antiguo. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Y en su calidad humana se humilló. Es como decir a alguien que tiene un estrato, que tiene un perfil, decirle a un presidente, mire, deje su cargo y venga, coma y hágase un pobre. Hágase uno del montón. Primero, no lo deja a su cargo, porque es una persona que está vigilada, que está guardada o que tiene una serie de, un círculo de seguridad, que velan por su cargo, que velan por su integridad. Pero Dios dice que él se despojó, como dice Pablo, como no algo a qué aferrarse, y se hizo hombre. Eso es humillarse. Pero aún más se hizo obediente. Y al cristiano sí que le causa mucho problema y mucha dificultad obedecer. Cuando uno da una consejería, hay mucha gente que empieza a razonar. No, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el pastor. No, pero es que ¿quién te dijo? Igualmente no estamos imponiendo en una consejería.
Pero si tú debes observar, debes analizar, porque a veces no dejamos de lado nuestros prejuicios, nuestro razonamiento, nuestra presunción, sino nos hermetizamos. Como cuando la tortuga ve el peligro y se mete en su caparazón. Olvida todo el mundo exterior y cree que por estar dentro del caparazón nada malo le va a pasar. Y se olvida. Mucho cristiano es así. Así que debemos entender que este pacto comienza con un llamado de parte de Dios. Dios pacta con el hombre cuando hablamos de redención y salvación, en el cual nos muestra a Dios interactuando con quien acepta su llamado y comienza a caminar en obediencia. Lo primero que Dios desea es que tú aceptes su llamado. Lo segundo que Dios desea es que tú empieces a obedecer. Si tú aceptas el llamado y obedeces, Dios comienza a caminar contigo. Dios comienza a ser tu escudo y tu galardón. Dios comienza a abrir camino en medio del mar. Dios comienza a abrir camino en medio de tu desierto. Dios comienza a abrir camino en medio de tu enfermedad. Dios comienza a abrir camino en medio de tu problema, de tu crisis financiera, de tu crisis matrimonial, de tu crisis social, de tu existencia. Así que esto desmiente a muchos que creen que Dios es un Dios malo, es un Dios fuerte, está viendo. Si cometes un error, te cae. De una vez te destruye, te deshace, porque tienes latente la ley. Y es que la ley, los sacerdotes sabían que debían presentarse a Dios sin mancha y sin arruga. Es como cuando alguien le dice, mira, ten cuidado con esa máquina. No pierda la concentración. Tienes que estar en tus 5 sentidos. Y hay muchos que se la dan de deportistas. Y conozco a varios que han quedado sin dedos. ¿Por qué? Porque en un momento de voltear a mirar con la máquina encendida, girando, se bajan el dedo. No, tú debes prestar atención. Dios no está mirando primer error cometiste, de una vez te caigo. No, no. De hecho hubo un apóstol, el apóstol Amado, que era conocido como el hijo del trueno. ¿Por qué? Porque un día él dijo, manda a caer fuego del cielo y acábalos, destrúyelos. Y el Señor lo mira y dice, pero es que no. Así que Dios no es un Dios malo. Él no tolera. Muchos dicen, es que Él no me tolera, es que Él no me escucha. No, Dios te escucha, Dios te ama, pero no tolera tu pecado. Dios no tolera tu loc. El problema es el loc. El problema es el loc. Dios no te quiere así, sino quiere que tú dejes tu loc. Si tú miras Génesis 12, Dios le habla y le promete a Abraham. ¿Qué le promete? Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre. Y si tú sigues leyendo, luego la Biblia dice, y Abraham obedeció y se fue con Lot, su pariente. O sea que es como una obediencia a medias. Yo veo en Abraham, que Dios le dice, vete de tu tierra. Ese vete de tu tierra era Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una ciudad que pertenecía a la civilización sumeria.
Era un puerto y era el centro de la civilización. Es como si a alguien le dijeran, tú vas a salir de la ciudad, supongamos en el caso de nuestros hijos, y nos vamos a ir para un bosque. Y ellos, ¿pero qué vamos a hacer en el bosque? No, vamos a acampar. Pero, ¿por qué vamos a acampar? Pues porque queremos ir al bosque. No, pero yo no estoy de acuerdo, papá, es que, ¿qué le pasa? Y llegamos al bosque y lo primero que no hay en el bosque es, bueno, luz, sí, pero es pasable porque se hace una hoguera. Pero algo que puede atormentar hoy en día nuestra sociedad es la internet, el celular. Vea, tú puedes dejar todo menos el celular. Se te puede quedar la Biblia, menos el celular, pues porque en la Biblia, ahora en el celular está la Biblia. Se te puede quedar todo, hasta la cámara de fotos. Tienes un celular. Se te puede quedar el reloj. Tienes un celular. Y empiezas a vivir una vida en la cual te desconectas del mundo exterior. Ya no hay noticias malas, ya no hay asesinatos, porque empiezas a aislarte. Vives allí y quizás te vuelves un ermitaño para los citadinos. Dios le dice a Abraham, deja esta urbe. Ur de los Caldeos fue un centro urbano de la civilización sumeria y siguió siendo una ciudad importante hasta la conquista de Alejandro Magno. Imagínense la magnitud. Solo en la provincia de Kikar, además de Ur, habían 47 yacimientos hoy descubiertos de gran valor arqueológico. El antiguo emplazamiento de Ur, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, tiene un gran potencial para el desarrollo socioeconómico de la gobernación de Kikar. Esta población en los tiempos de Abraham, dicen los comentaristas, que sobrepasaba los 500,000 habitantes. Y su influencia se extendió por toda Mesopotamia hasta el Líbano. Dejó Abraham su tierra. No se apegó. Salió a caminar con Dios. Pero algo que no dejaba era su log. ¿Era qué? Su parentela. La palabra parentela significa alguien que ha nacido y que está cerca a su corazón, un pariente. No puede ser solamente alguien que lleve tu mismo tipo de sangre, aunque parentela también tiene que ver con la misma consanguinidad. Pero no, un pariente se puede hacer una persona que nada tiene que ver contigo, pero tú le llamas pariente. ¿Por qué? Porque está más cerca a tu corazón. Por eso, la parentela es el círculo más íntimo en todas las emociones de la persona. De hecho, en la Biblia y en la palabra hebreo, la palabra parentela abunda en diferentes palabras que son hebreas, que quieren decir lo mismo. ¿Por qué? Porque un pariente en cierta manera era un redentor. Esa persona actuaba de manera tal que podía vengar a la otra persona porque tenía lazos consanguíneos. La ley mosaica daba el derecho al pariente, a la persona cercana, de ejecutar la misma justicia del acto cometido de aquel que había agredido a algún pariente.
Eso estaba en la ley. Pero Dios le dice a Abraham, deja tu parentela, deja a aquellos que te pueden redimir. Yo ahora voy a ser tu recomprador, voy a ser tu vengador de todos los que te ataquen. Por eso encontramos en Génesis, cuando Dios dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Porque Dios le estaba diciendo a Abraham, yo seré tu ciudad. Abraham lo entendió. Hebreos dice, capítulo 11, que cuando Abraham anduvo errante, armando carpas, como un forastero, tenía sus ojos puestos en la ciudad cuyo fundamento y arquitecto es Dios. O sea, él la tenía clara. Él sabía que este mundo no es su hogar. Ahora, Dios le dice, yo soy tu pariente. Yo soy el que te voy a redimir. Yo soy el que voy a pelear tus causas. ¿Abraham lo entendió? No, no lo entendió porque llevó a Lot, su sobrino. Ahora, ¿cuál puede ser tu Lot en este tiempo? Muchos creyentes llegan a la vida cristiana, reciben a Cristo como su Señor, pero todavía siguen escuchando la música comercial, mundana. Ay, es para distraerme. Tú no sabes toda esa información que se está metiendo a tu consciente y subconsciente. Ay, pero es que fanático. No, ese es un Lot chiquito. Un Lot que te va llenando la mente. Y cuando vas a recibir de Dios, ay, qué fanático. Ay, protestante. Ay, no, yo no soy religioso. No, 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 ten cuidado. Que estás dejando entrar a tu vida. ¿Por qué? Porque escuchas 8 horas de música comercial y 1 minuto de Dios. Entonces ese minuto se te hace la eternidad y no, 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 yo no lo puedo aceptar. No, 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 yo no, fanático, religioso. No. Otros tienen su Lot, un familiar. Quizás hasta perdido su hogar. Y no estoy nada en contra de la familia. Pero tú has metido tanto a tu familia que se ha perdido el deja a tu padre y a tu madre. Lo que Dios está diciendo es, haz un círculo. ¿Por qué? Porque el matrimonio son dos voluntades. Una voluntad, otra voluntad. Y esas voluntades se suman. ¿Sí? Si una de ellas no quiere, ¿qué puede hacer esta otra? ¿Obligarla? Es imposible. Por eso el matrimonio es la unión de dos voluntades. Pero cuando tú en esas dos voluntades metes tu familia, no hay privacidad, no hay tiempo de estar a solas, no hay tiempo de compartir. Tú todo te dejas guiar por lo que diga, pues esta voluntad y esta no se unen y forman una sola cara, o sea, una sola unidad. Sí, con dos caras, cara, sello, mano derecha, mano izquierda unidas por un solo vínculo. No, hay algo que la rompe. Luego tú pierdes tu hogar y empiezas a buscar y a meditar el Lot. Lo dejaste meter. Lo dejaste que se opinara. Lo dejaste crecer. Lot no tenía la misma visión, ni el mismo Dios de Abraham. Ahora, en Israel, un pariente tenía como deuda redimir a alguien de su familia. Ejemplo, hablemos del caso de Ruth.
y Noemí. Noemí tenía un pariente porque había muerto el esposo de ella. Aparte de eso, había muerto el esposo de una de sus nueras, o sea, su hijo, el hijo de Noemí. El otro hijo también murió. Quedó Ruth sola. Entonces Noemí les dijo, bueno, hijas, se murieron sus esposos. Yo no tengo más hijos, no tengo esposo, no les puedo dar otro hijo para que se casen con él. Así que cada una queda libre de tomar su decisión. Y dice la Biblia que Ruth dijo, no, no. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. O sea, Ruth dijo, Noemí, tú eres mi pariente, tú eres mi madre, eres mi padre, eres mi hermana, eres mi esposo. Y ellas volvieron, Noemí volvió a su tierra. Y allí había un hombre apuesto, así, tipo como este que ves, galán, así, alto, fornido, de tez blanca, algo así. Y era familiar de Noemí, podía redimir porque era un pariente. Entonces Noemí le dice, mira Ruth, él es mi pariente, él te puede redimir. Y tú miras en Ruth toda la historia, ese romance de amor, porque era alguien cercano, consanguíneo, que podía recomprarlo. O sea, una persona que moría sin tener descendencia, ni tampoco poseía hermanos o tíos, sus posesiones la heredaba el pariente consanguíneo más inmediato. Eso hizo Boaz con Ruth. Por eso Dios le dice a Abraham, deja tu parentela. Hoy Dios te dice, deja tu Lot. Tú andas corriendo, buscando quién resuelva tu problema. Y aparece por ahí una persona bajita, chiquita, con antenas y un martillo amarillo en la mano y dice, yo, porque tú exclamas, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Espero que no hayan derechos en eso, ¿o sí? Bueno. Y sale ese personaje y dice, yo. Y dice tanta cosa que a lo último queda lo mismo. Por eso mucho cristiano anda buscando que yo me voy a volver ahora Sor Avent George, porque tengo que tener algo judío para que Dios me pueda aceptar. Ya no me pongo la kippah, me pongo el Tanakh, me pongo todo lo judío, porque el Señor me va a mirar. Y el Señor desde los cielos te mira y dice, ¿se embobó? Todo eso muere en Cristo. Por eso hemos venido estudiando el pacto. Y hemos venido para que tú comprendas por qué el Señor tuvo que hacer todo lo que hizo. Porque Él debía cumplir paso a paso el pacto. Recuerda que la Biblia no habla de pactos en cuanto a redención y salvación, sino habla del antiguo pacto y el nuevo pacto. Porque el pacto de Adán es el mismo de Noé. El pacto de Noé es el mismo de Abraham. Lo que cambia es el trato de la persona con Dios. Es que Dios no busca robots. No. Hágame una lista, a ver. Hay personas que idealizan a otras y quieren, bueno, voy a ver. Si hoy no se puso la blusa roja, no. ¿Qué te pasa, mi hermano? Si no hace esto, no. ¿Qué te pasa? No idealices. No. Por eso Dios le dijo, deja tu parentela. Ahora, la Biblia nos dice que Ur era una ciudad politeísta.
Los principales dioses eran el agua, el cielo, la tierra y el aire. Muchos hoy, sus dios son que voy a meterme en un ayuno y no sabes ni siquiera qué es el ayuno. Terminas igual que el pueblo judío, haciendo sacrificios, haciendo cosas, matando inocentes. No, el ayuno es necesario, pero el ayuno es para tú tener un encuentro con Dios, hacer morir tu carne. Y una vez tu carne muera, pues te vuelves más sensible a Dios. ¿Cuántos días? No, Dios te guía. Hay ayunos con verduras, hay ayunos con frutas, etcétera, etcétera. Ay, hermano, no voy a tomar ni un vaso de agua. Y se murió. No, no es el sacrificio. Es la obediencia, entendiendo en fe qué estás haciendo. Otros, me voy a someter en oración 5, 20 horas. Y salen locos. No, obedece. Actúa en obediencia. La oración es importante porque es el medio por el cual nos comunicamos con Dios. Tú no necesitas ni saber cómo, hay muchos, cómo se debe orar. Pues hablar con el Señor. Todo lo que tú digas, todo lo que tú hagas, es una constante oración. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo lo que hagamos debe glorificar a Dios. Pero muchos tienen ídolos. Voy a la iglesia, va a la iglesia y allí critica todo. Cómo se vistió el pastor. Ay, a mí no me gustó que dijo esa palabra. ¿Y a ti? No, a mí tampoco. Bueno, ¿y ustedes qué creen? ¿Que es que un pastor está para recrearlos y para agradarles y todo lo que diga tiene que gustarte? No, tú vas a buscar a Dios. Es que yo no estoy de acuerdo. ¿Quién nos manda a estar de acuerdo? No, uno debe ir y atender, oír, escuchar, poner en práctica. Así que todo eso era lo que Dios le dijo a Abraham que dejara. Los los habitantes de Ur, crearon el universo y ellos decían que consistía en una vasta expansión formada dentro de las aguas, separando las aguas que están sobre las aguas. Y ellos creían que ya ese era el Dios. No. Así que Dios le dice, deja la casa de tu padre. Para poderte explicar qué es dejar la casa de tu padre, porque ya he hablado que lo que Dios hacía en Israel era trabajar a través de los sentidos. Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre, sígueme. Hoy la aplicación no es que tú debes dejar a tu familia. No, es que yo me volví cristiano y eso son una parranda de impíos hermanos, si usted viera. Da ejemplo. No comparta sus prácticas. No comparta sus chistes. Que ellos empiecen a ver en ti un cambio. Que ellos empiecen a ver a ti el reflejo de la gloria de Dios. ¿Se burlarán? Sí. Pero a medida que tú vas creciendo en la fe, en la autoridad, ellos comienzan a respetarte. Entonces no es un alejamiento, no, un distanciamiento, no. Es dejar de comportarte como ellos lo hacen. Para dejar la casa de tu padre, voy a poner como ejemplo el matrimonio. El matrimonio, en primer lugar, se supone que tú debes dejar a tu familia de origen, sí, tu papá, tu mamá, para poderte unir a tu esposa y empezar una nueva familia. Sí, tu tía, tu hermana. Ay, pastor, entonces ya les hago mala cara. No, debes conservar tu espacio. El gran problema cuando los hogares se destruyen es cuando un familiar, un vecino, un familiar vive metido en la casa y pueda que la casa esté al pie, pero abren una puertica para poder tener acceso y
se pierde totalmente la privacidad. Vamos a salir. Ay, espera, le digo a mi tía. Entonces el esposo dice, no, pero Dios mío, yo me casé con la tía. No, pero... Y cuando usted se da cuenta la tía metida, perdiste todo. Y después culpas a Dios. Y después buscas qué hacer. ¿Quién va a volver cuando sabe que tú no tienes liderazgo, ni tienes empoderamiento, ni tienes nada, porque no has cortado el cordón umbilical? Dios le dice a Abraham, deja la casa, porque ahora yo voy a ser tu Dios, voy a ser tu creencia, voy a ser tu pariente, voy a ser tu padre, tu esposo, voy a ser tu todo. Por eso el matrimonio es dejar a la familia de origen para unirme a mi esposa y empezar una nueva familia. El fracaso de muchos matrimonios viene por aquí, porque no han sido capaces de dejar en una forma sana, no han cortado el cordón umbilical, económico, emocional, social. Mi familia para allá, mi familia para acá. Vamos a salir de paseo. Espera, yo le digo a mamá, le digo a papá. ¿Qué te pasa? Ya ellos en tu hogar pues no tienen relevancia. No, aún siguen en sus padres unidos en dos mundos. El mundo de su esposa, el mundo de su familia. No te estoy diciendo que no honres a tu padre, sí. Y el honra comienza cuando tú comienzas a honrar a tu esposa. Los hijos de uno crecen, un día se casan, se van, ellos sí entendieron, y lo dejan a uno otra vez con la compañera de vida. Y vuelve uno a quedar con ella. Pero tú le has maltratado, le has ultrajado, la has herido. ¿Qué crees que va a pasar? Es necesario dejar para empezar algo nuevo. Escúchalo. Es necesario dejar para empezar algo nuevo. Deja tu pasado. Ese puede ser tu log. No, hermano, es que si usted viera, es que me hizo y me deshizo. ¿Cuándo? Hace 5 años. ¿Cómo? Sí, hermano. Es como si fuera ayer. No, en este momento. ¿Usted se embobó? Si las misericordias de Dios no fueran cada día, imagínese. No, esa lista. A ver, te vas a acercar a mí, pero acuérdate que hace 2 años tú me fuiste infiel porque escuchaste la bachata. ¿Y ahora qué? ¿Vas a venirme a adorar? Cuando escuchabas bachata, hace 2 años. No. ¿Sabe qué dice Dios? Ya no me acuerdo de tus pecados. Hace poco hubo un accidente a más o menos 5 kilómetros, 4 o 5 kilómetros de profundidad sobre el océano. Y fueron alguien a investigar y a indagar. Y se han hecho miles de cosas y muchas exposiciones y de todo, mejor dicho, especulaciones. Pero lo que más me asombra es que alguien que dijo, esto ni Dios lo derriba, fue derribado y metido a lo profundo de la mar. Y han tratado de sacarlo y todo el mundo ha fracasado. Porque lo que Dios hace es coger tu pecado y lo manda a lo profundo de la mar. Que a veces tú quieres usar imanes, quieres usar recuerdos, quieres para sacarlo y Dios no lo deja. Y tú te frustras. Y tú te frustras. Y tú te frustras. No. Debes dejar tu pasado.
¿Qué pasó hace una hora? Ya es pasado. Hermano, pasó un minuto. Ya es pasado. Hermano, es que me dolió. Usted no entiende. No, sí, yo entiendo. Pero si tú quieres hacer algo nuevo, debes dejar tu pasado. Por eso una persona rencorosa no progresa. Una persona rencorosa no surge. Una persona rencorosa se enferma y le salen miles y miles de problemas por su mismo rencor. Porque ese rencor lo ha albergado, que lo ha hecho suyo como posesión, mientras que la otra persona puede estar muerta de la risa. Tienes que ver cómo salir de lo conocido a descubrir un mundo por conocer. Eso Dios le dijo a Abraham: deja la casa de tu padre, deja lo que conoces. Por eso la Biblia dice que salía a un lugar donde no sabía. ¿Y sabe por qué no sabía? Porque él iba caminando en la fe que hace obedecer en el camino de Dios. Cuando tú obedeces en la fe y vas caminando en Dios, quizás no sabe el porvenir, pero hay una fe que nos hace seguro, hay una fe que es un ancla, hay una fe que es un bastón que te sostiene. Y si vas a caer, pues no lo puedes. Debes salir de lo conocido a conocer, salir a caminar errante por la fe entera en la razonabilidad de que Dios lo que promete cumple. La gente razona en su propio parecer. Pero hermano, ejemplo, hay un problema en X familia que tú tienes que perdonar. Es que el daño que me hizo, bueno, no importa. Tú tienes que perdonar. No puedo. Si tú no perdonas, no vas a crecer. Es que no se lo merece. ¿Quién? Lo que me hizo. Pero es que no estamos hablando quién se lo merece, sino tú te lo mereces. Tú eres el que vas a crecer. Dios le dijo a Abraham: vete, camina. Y él se llevó a Lot. Y llegó un momento en que el Lot fue oportunista, fue ventajoso, no tuvo misericordia. Y eso pasa con tu Lot, son oportunistas, ¿sí? Lot que miró la llanura, los valles, los pastizales, y se apiensó: tío, haciendo cuentas, yo me merezco esto. ¿Usted se merece? Sí, allá la montaña, los pedregales. Cuando uno se afianza sobre algo que es como una ilusión. Hace muchos años se contaba y se cuenta que un perro cogió un hueso. Iba pasando un puente y se detuvo a mirar el agua. Y cuando vio el agua, ¿qué hizo? ¿Usted qué cree que hizo? Pues el agua llegó y aumentó el tamaño del perro, aumentó el tamaño del hueso, y el perro dijo: ¡ah! Es más grande el que está en el agua. Y soltó el que llevaba en la boca. ¿Y con qué quedó? Con el recuerdo. Si tú ves que tu lo es más grande y no miras a Cristo que lo puede destruir, pues quedas sin nada. Entonces, ventajoso, oportunista, no tuvo misericordia, no tuvo consideración. Y por lo general, terminas en el mundo. Terminas en el mundo. Terminas en el mundo. Porque te empiezas a expander. Y él se expandió a Sodoma. Se expandió a Gomorra. Allá llegó sus tiendas, sus ganados. La música secular te va llevando a un mundo donde el sentimiento,
donde el recuerdo, donde pase otra para quitar este dolor, te alejan de Dios. Terminas en una taberna, terminas cometiendo errores, cosas que debiste haber limitado y evitado. Tanto así que cuando Dios ve que él se desarraiga de su pariente, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo? Leámoslo otra vez, Génesis, capítulo 13, versículo número 14 y 17. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza tus ojos y mira. Así que el pariente que había hecho, que andara Abraham en obediencia, con la cara abajo. Sí, Señor, yo te miro a ti. Sí, Señor, yo camino en ti. Sí, Señor, y abajo. ¿Usted para dónde va? No, levántate, mira. Sí, todo el lugar donde estás. Te voy a dar el norte, lo que viene. Te voy a dar el sur, lo que estás dejando. Te voy a llevar al oriente y al occidente. Te vas a anchar. Pero es que Dios le había prometido en Génesis capítulo 12, versículo 2. ¿Qué le había dicho Dios en Génesis capítulo 12, versículo 2? Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Pero todo eso se había estancado, se había limitado por Lot. No se había hecho efectivo, por lo tanto, yo miraba y decía, Señor, pero tú reiteras tu pacto a Abraham y parece repetitivo. Y yo me cuestionaba y créame que oré y duré orando. No, ¿cuánto tiempo? No, yo duré orando, meditando. Cuando el Señor dice es que él no entendía, él andaba en obediencia, pero sin entender. Mucho cristiano anda en la iglesia sin entender. Va a culto y la canción que cantaron no le ministró porque no le gusta. ¿Usted a quién dijo que va a que le guste algo? Usted va a adorar a Dios. Entonces cuando usted escucha la canción, usted no mira si me gusta o no. Usted busca la manera de que esa canción le ayude a ministrar al Señor, a que fluya el poder de Dios, a que fluya la presencia de Dios. Entonces cuando usted toma esa actitud, pues mi hermano, su vida es otra. Y te gozas con la letra. Pero yo, ¿por qué no había entendido? Y yo no entendía. Abraham no había entendido. Porque salió, sí, dejó tierra, casa, pero se llevó al pariente. Y el pariente era un estorbo, entiéndelo, un estorbo, sin entender. Y Dios le dice en Génesis 12:2, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y fue efectivo esa palabra, ¿dónde? En Génesis capítulo 13, que es el que hemos tomado como base de este estudio, 14 y 17. Alza tus ojos y mira. Entonces, ¿qué es bendición? Porque Dios le da tres cosas que debía dejar. Pero también Dios le agrega tres promesas. Tres condiciones, agrega tres promesas. Si tú empiezas a sumar, eso es humano.
3 y 3. No 3 y 2, no. 3. Bueno, ya terminamos, permítame. 3 cosas Dios le dice y las vamos a dejar. 1, haré de ti una nación grande. Eso Dios te promete. 2, y te bendiga. 3, engrandeceré tu nombre. O sea que ahí hay una plenitud humana. Si tú dejas 3, Dios te da 3, suman 6. Pero sabe, la séptima es el número 7 es la plenitud de Dios. 6, plenitud humana. Por eso el número de la bestia es 666, plenitud humana. Pero el número 7 es la plenitud de Dios. 7 espíritus, bueno. La plenitud de Dios se da en la vida de Abraham cuando él dice, y tú serás bendición. Si tú dejas 3 cosas, yo te doy 3 cosas que al sumar 6, plenitud tuya, pero si comprendes y llegas al 6, tendrás una bendición y una plenitud propia. Y ese es el secreto de la vida en Cristo. Bueno, mis hermanos, el tiempo corre. Si Dios lo permite, nos veremos el día jueves con... Ya entramos al capítulo número 15. Dios le dice, te voy a dar una descendencia. Y él dijo, bueno, pero ¿cómo? Ya hemos caminado un poco de tiempo. Se dejó al sobrino. ¿Y ahora qué? O sea que mi descendencia va a ser sobre el hijo de Damaseno, de este esclavo. Dios le dice, no, te voy a dar un hijo. Y entonces Abraham empezó ya a buscar sus mecanismos. Y ese es el problema del cristiano. Cuando empieza a buscar sus mecanismos, entonces le sale Agar y como fruto tienen a un Ismael. Y ese es otro problema. Pero bueno, esperamos que sea este programa de una bendición a tu vida. Compártelo a otro. Que la palabra de Dios corra. No buscamos ni ser reconocidos. No buscamos nada. De hecho, todo esto lo hacemos y a veces me pregunto por qué lo hago, Señor. Pero bueno, doy gloria a Dios y honro a mi Señor. Y lo hago por amor a Dios y a usted que me ve. Porque de gracia he recibido y quiero dar de gracia. Compártelo. No te quedes ahí. Otro lo necesitará y que Dios se glorifique. Muchas gracias por su tiempo y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.